el ejercicio que nosotros vamos a empezar hoy a trabajar. Vamos a trabajar entonces la oferta porque nosotros ya trabajamos completamente la demanda. La oferta tiene específicamente un concepto muy claro, que los productores entonces siempre desean vender más bienes o servicios a un precio más alto que a un precio más bajo. Y eso es una lógica. Es decir, cualquier persona que produzca quiere de todas maneras vender sus productos, sus servicios, venderlos lo más alto que pueda en el precio. Muy bien. La oferta es entonces la cantidad de productos o servicios que son ofrecidos en un mercado a un determinado precio y también a un determinado tiempo. Depende la oferta de tres cosas. Primero, de los costos de producción. Cuando se habla de oferta, nada tiene que ver el consumo, nada tiene que ver con nosotros los que compramos. Es únicamente lo que tenga que ver con los productores, al precio que producen y al precio que venden, los costos que tienen y los gastos que tienen. Entonces, depende entonces la oferta de los costos de producción, del nivel tecnológico. El nivel tecnológico es, por ejemplo, si usted tiene que fabricar unos tapabocas, si usted los tiene que hacer manuales, con toda seguridad que usted se va a demorar mucho más y no solamente va a tener que emplear más mano de obra que si lo tiene mecanizado y seguramente tiene cortadores automáticos y maquinaria que tenga que ver entonces con esto. Y la otra son las ganancias esperadas, porque cuando usted tiene su propio negocio, cuando usted es un emprendedor, cuando usted tiene su empresa, con toda seguridad que usted lo que intenta es esperar que su inversión, que el presupuesto que usted le ha metido a su empresa lo retribuya fácilmente y que la inversión usted la pueda recuperar fácilmente a determinado interés también. Entonces ya sabemos que la oferta entonces depende de esos tres costos, de los costos, de la tecnología y de las utilidades. Esto hay que tenerlo muy claro. En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida y es directamente proporcional. ¿Se acuerdan cuando vimos la demanda? Que la demanda es inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que a medida que suben los precios, las cantidades demandadas entonces rebajaban. Aquí es lo contrario. A medida que los precios suben, las cantidades suben. Es decir, que si usted aumenta los precios, con toda seguridad que usted tiene que producir más, porque seguramente va a encontrar después usted el nivel o el punto de equilibrio muy alto. Muy bien. Vamos a mirar unos conceptos. La oferta se refiere entonces simplemente a la habilidad que tenga el productor de ofrecer el servicio o la venta. Eso significa que de alguna manera está buscando entonces comparativamente con la competencia. Otro concepto importante es la cantidad ofrecida. Se refiere entonces específicamente a la habilidad que tenga ese productor, que tenga ese negociante, que tenga ese fabricante, ¿cierto? A la calidad con la cual usted puede ofrecer un bien o el servicio. Para la venta, claro que a un determinado precio. La oferta, mientras que la demanda de un bien, acuérdese, mientras que la demanda de un bien refleja los deseos de los consumidores o compradores, nosotros, que somos los ciudadanos de los de a pie, ¿cierto? Tenemos que ver con la demanda. Entonces, la demanda se refleja en los deseos de los consumidores y la oferta se refleja o expresa el comportamiento de los vendedores, de aquellas personas que producen. ¿Ya? Como es lógico, entonces, los consumidores consideran los precios desde una óptica distinta a la óptica en la cual nosotros queremos comprar. Nosotros quisiéramos siempre comprar a precios bajitos, pero el productor siempre quisiera producir a precios altos. ¿Cierto, señorita? Claro, yo. Mientras que para los compradores unos precios muy altos desalientan la demanda. Ellos, la verdad es que saben que cuando están o tienen que fabricar, la oferta se eleva mucho de precios, pues ellos van a saber que los consumidores se desalientan muy fácilmente. Esos son conceptos muy claros.
y son muy fáciles entonces de entender. Ya hablamos entonces de los costos de producción. Los costos de producción son importantísimos porque interfieren en esos costos de producción, no solamente la mano de obra, interfieren los productos, los precios de los productos, los gastos, las energías, los servicios, todo lo que tenga que ver con los costos de producción. Se debe hablar explícitamente de producir esos bienes cuando estos productores pues se enfrentan todos los días a costos de esto. Los podemos dividir, esos costos los vamos a dividir entonces en costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos en los que incurre cuando se produzca mucho o no se produce nada. Esos son los costos fijos. Cuando usted simplemente no importa la pandemia, las empresas en este momento están asumiendo unos costos fijos, produzca o no produzca. Existen unos costos variables que cuando la producción varía, entonces tienen cambios. Cuando la producción varía, entonces absolutamente o directamente, entonces tiene que ver con los cambios de producir. Muy bien. Existen entonces los costos totales, que son la suma de costos fijos y costos variables. Eso seguramente lo van a ver ustedes cuando estén viendo por ahí finanzas o cuando ustedes tengan alguna especialización donde tenga que ver con contabilidades. Con toda seguridad que se van a dar cuenta entonces cuáles son los costos de producción, que son los costos fijos, variables y los costos totales. Y los costos marginales, que son los costos adicionales por producir un bien o un servicio. Por ejemplo, cuando usted le quiere poner un empaque distinto, cuando usted le quiere poner, por decir algo, la promoción, la publicidad también tiene que ver con eso. Muy bien. La oferta, vamos a elaborar una tabla comparativa simplemente sin hacer un ejercicio para saber más o menos cuál es el comportamiento entonces de las competencias cuando tienen o se enfrentan entonces a las políticas de la oferta o la ley de la oferta. Esa tabla que nosotros tenemos aquí es una tablita, pues, caprichosa, pues, que se sacó tenga una empresa A, empresa B, empresa C y el mercado completo. Si en cuenta las empresas, es el mercado completo. El mercado completo, ya estas cuentas son las que van directamente entonces a las contabilidades nacionales, van directamente entonces a los departamentos nacionales de planeación. Esto pues es una tablita sin ningún mérito, o si tiene mérito para cada empresa en la cual produce. Muy bien. Oferta, entonces ya vemos cuál es el comportamiento de la curva de la oferta. Habíamos visto nosotros que el comportamiento de la demanda entonces tiene tendencia negativa, tiene una caída, ¿cierto? Es una caída, es una pendiente negativa. ¿Por qué razón? Porque a medida que suben los precios, bajan listo, en la demanda. En la oferta ya es distinto, es diferente, tiene una pendiente positiva, es positiva, siempre tiende hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esa es la oferta. Observen nosotros simplemente aquí, donde podemos ver en este ejercicio que tenemos a un precio de 15, 6 unidades. En la tabla nosotros, cierto, se puede observar que a medida que sube el precio del bien, el oferente estará dispuesto a vender una mayor cantidad del bien. Es decir, cuando los precios suben, el oferente, la persona que ofrece, está en condiciones de ponerle una mayor cantidad pues, a ese bien. La gráfica, ya sabemos entonces que la gráfica es lo contrario entonces de lo que tenga que ver entonces con la demanda. También se grafica o la gráfica se maneja entonces con un plano cartesiano común y corriente. Muy bien. Miremos entonces cuáles son los factores que afectan la oferta. Los factores, aquí en este ejercicio, aquí en esta presentación, yo voy a realizar un ejercicio para que ustedes sepan cómo van a hacer la tarea. Entonces, los que afectan la oferta son los gastos de producción, porque está afectando la oferta. Se realizan esos precios
que son necesarios para producir un bien. Necesariamente tienen que comprar la materia prima, tienen que comprar el material con que se usa. Listo. También tenemos entonces la productividad laboral. Se refiere entonces a la cantidad de un bien o de un servicio que una persona puede producir en un tiempo dado. Es decir, también normalmente las empresas tienen que pensar en el trabajo calificado. Eso es, cuando ustedes escuchen trabajo calificado, con toda seguridad que van a pensar en eso. Los países socialistas, nosotros vimos por ahí en las primeras clases que vimos entonces la plusvalía, que era el mayor fuerza de trabajo, que no sé qué cuentos, pero no se trata de mencionar en este momento eso. Tiene que ver entonces también con la productividad, con la tecnología. ¿Qué esto implica entonces? Los métodos científicos, la productividad, la maquinaria, la modernización que tenga entonces con los medios de producción. Otra cosa que tenga que ver entonces con estos factores son las acciones del gobierno. El gobierno muchas veces es bueno, pero otras veces intenta regular mucho la persona que tiene que producir. Entonces, si a usted le tiene muchos impositivos, tiene mucha imposición, tiene mucha ley, tiene muchos impuestos con toda seguridad que producir y es recurrir a las utilidades que usted espera, es mucho más dispendioso para el productor. Tiene las expectativas también del productor. Si el productor pues espera que el precio de su producto suba o baje en el futuro, con toda seguridad que lo que intenta producir hoy en día se puede ver afectado. Y por último está el número de productores. Cuando una compañía desarrolla pues una idea muy exitosa, después de que pase mucho tiempo, ¿cierto? Los otros productores entran en el mercado incrementando la oferta de ese bien o de ese servicio. Eso se refiere entonces a un incremento del número de productores. ¿Qué significa eso? Significa un incremento en la competencia. Si hay 4 fabricantes nomás, por decir algo, de tapabocas, la demanda se dispara. Como la demanda se dispara, entonces la oferta automáticamente dice, yo voy a producir, los voy a poner a un precio distinto. Los tapabocas seguramente eran a 200 pesos, 300 pesos. Hoy usted ya no consigue en ninguna parte un tapabocas de menos de 1.000 pesos. Eso es lo que ocurre entonces con el número de productores. Pero resulta que de la oferta, como vimos nosotros en la demanda, también tiene entonces una elasticidad. Las pruebas son exactamente lo mismo, solo que la curva es inversa, la elasticidad de la oferta. Vamos a definir entonces, primero, qué es la elasticidad. Es la medida de la respuesta de los productores a cambio en los productos. Es el se vuelve unitariamente elástica. Muy bien. Elástica es cuando un cambio en el precio lleva a un cambio considerable en la cantidad ofrecida. ¿Qué significa eso? Cuando un cambio en el precio lleva a un cambio considerable, es decir, que el cambio en el precio es mucho mayor que el cambio en lo que ellos intentan producir, en las cantidades. Y en la elástica, si el cambio pues en el precio lleva a un cambio no significa mucho. Si de pronto ellos los productores elevan el precio y con toda seguridad que van a producir exactamente las mismas cantidades. No es lo mismo producir una cantidad para venderla a un precio. Profe, se le fue el audio, creo. Pues, sí, ya, pregunte por favor. Yo detengo esto aquí. Por favor, ustedes me escuchan, niños. Y profe, sí se le escucha. Sí, señora, ahí se le escucha Bueno, perfectamente. listo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Profe, La definición es la razón del cambio. ¿Cómo, hija? ¿puede volver la otra diapositiva un momentico? La Por anterior, favor. sí, hija. Señor, por favor, La gracias. definición de elasticidad, sí, ya sabemos pues, que es elástica, ¿cierto?
cuando el precio, ¿cierto? En el cambio en el precio es mucho mayor a la cantidad ofrecida. Y es inelástica cuando no representa mucho. Cuando el precio puede subir o puede bajar, las cantidades ofrecidas son muy insignificantes, no son muy grandes. Y unitaria, pues ya saben ustedes que es exactamente el mismo porcentaje. Si el incremento no sé, el incremento del precio tiene un 20%, el incremento de las cantidades también es el 20%, que es unitaria. Recuerden que a mayor cantidad, a mayor precio, mayor cantidad. Es distinto a lo que es la demanda. Mayor precio, mayor cantidad. En la demanda veíamos que a un mayor precio, menor cantidad. Muy bien. La definición de precios de la oferta, pues, con respecto a la elasticidad, que es la razón, pues, del cambio porcentual en esa cantidad que está ofertando o que está ofrecida, dada también un cambio porcentual. Acuérdense que nosotros siempre trabajamos en eso. Veíamos cuando estábamos trabajando nosotros con la elasticidad de la demanda, de la demanda, nosotros veíamos que siempre la elasticidad nos podía dar negativo o positivo. Aquí también, no importa, es un valor absoluto. Cuando es un valor absoluto, no importa que dé negativo, no importa que dé positivo. Lo que interesa es que sea mayor que 1 o menor que 1. La elasticidad, entonces, el precio de la oferta, ¿qué mide? Mide el grado en que responde la cantidad ofrecida pues a las variaciones de los precios. La elasticidad es una medida del grado de respuesta que tienen los compradores y los vendedores a la situación del mercado. Esto permite analizar con mayor precisión la oferta y la demanda. La elasticidad es para ambos. Por eso mide o analiza la precisión. Miren un cuadrito aquí de lo que es de la oferta de un bien. Cuando es elástica, entonces es elástica. La oferta de un bien es elástica si la cantidad ofrecida, lo que están ofreciendo ellos, responde significativamente a las variaciones del precio. Y es inelástica cuando la cantidad ofrecida solo responde levemente a las variaciones. Eso ya lo habíamos visto nosotros, solo que aquí les estoy presentando un mapita conceptual, pues, de eso. Muy bien. Los valores, la oferta, son aquí conceptos, pues, que ya seguramente los hemos generalizado. Una subida de los precios eleva la cantidad ofrecida. Acuérdense que en la oferta es a mayores precios, mayores cantidades. Eso significa que es directamente proporcional. Muy bien. Dice que la oferta de un bien es elástica cuando la respuesta de los productores ante un cambio es significativa. Eso ya lo hemos visto. Vamos entonces a mirar las posibilidades de sustitución de insumos, pues los factores que determinan esa elasticidad. Uno es las posibilidades de sustitución de insumos. Mire, si yo, por ejemplo, fabrico unos tapabocas, por decir algo, de trapito común y corriente, ¿cierto? Una tela especializada, pues, para eso. Hablemos de los tapabocas, que es el producto que hoy en día seguramente los consumidores están desarrollándolo y nosotros los consumidores también tenemos que consumir, los productores lo están prácticamente con respecto a la oferta, lo están ofreciendo. Entonces, el tapabocas, si mañana al tapabocas le van a poner un filtro, con toda seguridad que es cierto, que es sustituir, con toda seguridad que es. Si en vez de existir en todos los tapabocas, existe, por decir, un filtro especial, con toda seguridad que eso está sustituyendo entonces al producto. Factor también que determina esa elasticidad es cuando los insumos, pues, aumenta, la oferta se vuelve más elástica. Eso, pues, sí, cuando los insumos, cuando nosotros tenemos que comprar cosas, la materia prima mucho más cara o los insumos mucho más caros, la oferta se vuelve elástica. Y ya vemos cuál era el concepto de elasticidad, cuando la curva es elástica. Muy bien. Ejemplo de estos elásticos son generalizando, pues, son el maíz y el trigo.
Los bienes inelásticos son las obras de arte. Los inelásticos son los cuales que usted no necesita constantemente. Pero la gente sí tiene que comprar mucho maíz porque hacen muchas arepas, trigo porque tienen que hacer mucho pan, azúcar porque tienen que procesarlo con respecto pues, a los otros productos. El segundo factor, entonces, es marco temporal de la oferta. Observen que los productos normalmente son temporalizados. Temporalizados significa de que son por épocas, muchos productos son por épocas. Cuando ocurre esto, entonces la elasticidad de la oferta aumenta. Y para los comerciantes o para los productores es importante que la demanda, que la elasticidad aumente, porque aumenta entonces la oferta. Por ejemplo, la oferta de las frutas en el corto plazo es inelástica. ¿Por qué? Porque seguramente cuando ellos están produciendo, hay otras ideas de negocio, hay otras ideas de sustitución del producto, seguramente ya tienen los pedidos ya consumidos, ya organizados, ya los tienen pedidos. Por otro lado, la curva a largo plazo nos está mostrando pues la respuesta de la cantidad que ofrece, ¿cierto? A un determinado precio. Después de que ya tengan todos los presupuestos, los proyectos, y después de que tengan todos los análisis, no solamente tecnológicos, sino financieros. Muy bien. Eso tiene que ver entonces con el marco temporal, sin duda alguna, pues con los ajustes tecnológicos. Ya hemos visto nosotros siempre que la elasticidad está marcada por el valor absoluto. Mire, esas dos rayas que ustedes pueden ver ahí, con la fórmula que es la variación o el incremento de las cantidades sobre la variación de los precios por el precio 1 o por el precio 0 o por el Q0. Ustedes están viendo ahí esas dos rayas, eso se llama valor absoluto, y valor absoluto es que es menos 5 o más 5, es 5 solamente. Muy bien. Y la fórmula, pues, de esto ya la conocemos porque ya la trabajamos nosotros, es la misma, la trabajamos en la de muy bien. Donde incremento, ya sabemos que es el incremento o es el aumento, pues, en la cantidad ofertada. Que vemos entonces cuál es en resumen, la oferta según su elasticidad-precio, ya sabemos entonces que es elástica cuando es mayor que 1. Inelástica cuando es menor que 1, unitaria cuando es igual a 1, perfectamente inelástica cuando es 0, o en algunos casos con toda seguridad que puede llegar a 0, y 0 es que es un vertical, y perfectamente inelástica cuando es así horizontal. De curvas ya hemos visto exactamente lo mismo, solo que cambia entonces la posición de la curva. Muy bien, podemos ver aquí cuando es elástica, que es mayor que 1, observen que tenemos entonces un 22% de subida del precio con respecto a un 67% ofrecida de las cantidades que están ofreciendo. Esto es elástica. Cuando es muy significativo el aumento entonces de las... Cuando entonces es menor que 1, observe entonces que aquí tenemos, por decir algo, tenemos que las cantidades son menores que 1. La verdad es que el gráfico nos está pegando una mentirita aquí, sin duda alguna, porque la variación del precio pues sí tiene que ser mucho mayor. Cuando unitaria, pues es simplemente el 22% de aumento del precio, es exactamente ese mismo 22% en el aumento de las cantidades que ofrecen los productores, no que consumimos nosotros, sino que ofrecen ellos, porque un productor puede ofrecer un producto, una cantidad de productos, y eso después puede ofrecer otra cantidad de productos, dependiendo entonces también de la demanda de la gente. Señor. Profe, una pregunta. El número 4 es el precio 1, ¿cierto? Y el 5 ya es el precio Precio 2. 1, sí. Sí, mijo. Por Ah, ejemplo, listo. aquí tenemos una gráfica que es AP1, que es 4, corresponde una oferta de productos de 100 cantidades. Pero si eleva a 5 pesos o a 5 dólares o a 5 euros, cierto, 5 pesos,
con toda seguridad que entonces las cantidades ya no son 100, sino que son 125. Abajo son cantidades y aquí verticales son los precios. Y normalmente se empieza entonces del precio más bajito porque siempre se tiende a ver aumentos, aunque también se puede tomar en un ejercicio que ustedes hagan, pueden hacer el cambio inclusive y la respuesta es la misma. Si ustedes toman como P1, por ejemplo, 5 y Q1, 125 y toman, sería hasta bueno que ustedes investigaran y se dan cuenta que llegan a la misma parte. Cuando es perfectamente inelástica, la elasticidad es igual a 0. Observen que es completamente vertical la elasticidad, la curva de la demanda, de la oferta, perdón. Cuando es perfectamente elástica, es infinita, tiende siempre a infinito. A nosotros nos enseñaron que una curva infinita es cuando siempre sigue la misma dirección. Muy bien, la aplicación. Esto es, pues es un concepto como digamos, como un juego de palabras. Puede haber buenas noticias para los agricultores que son malas noticias para ellos mismos. Muchas veces a usted lo engañan y le dicen, mire, siembre esto, que seguramente usted va a tener una buena rentabilidad, va a tener una buena utilidad, siembre banano, siembre plátano, siembre esto, que con toda seguridad. Pero resulta con que si usted lo siembra en pleno invierno, con toda seguridad que usted no va a tener la misma productividad. Si es que alcanza, por ejemplo, a recuperar la inversión, está bien. Muchas veces, eso pasa, por ejemplo, con los tomates. Lo más horrible del mundo entero es cultivar tomate, porque el tomate es una lotería. Si el tiempo hace el tiempo, el tomate aguanta. Si no, el tomate se pudre, se daña. Pierde pérdida. Y la persona que siembra eso, con toda seguridad que uno va a querer volver a sembrar. Hay veces que el tomate se pone por eso. Ustedes simplemente en Google busquen producir tomate y seguramente van a encontrar una cantidad de conceptos que tengan que ver entonces con la suerte. Bien. ¿Qué sucede entonces con respecto pues a los agricultores? Que hay buenas noticias, pero que terminan siendo malas noticias. Si los investigadores, por ejemplo, los agrónomos de la universidad descubren un nuevo híbrido de maíz, mucho más productivo que el resto de los otros maízes, las variedades existentes en el mercado cambian, claro, simplemente están desarrollando un maíz distinto, un maíz que en vez de ser así acorazonado es cuadrado o es redondo, es que con toda seguridad que eso va a marcar entonces pauta en la oferta y pauta en la demanda. Muy bien. Continuamos entonces con este resumen porque voy a explicar también el ejercicio que es muy bonito. La elasticidad precio de la demanda mide la respuesta, eso ya lo hemos visto. Es elástica, el ingreso total cae cuando el precio se incrementa, eso también lo hemos visto, por eso es un resumen. Si es inelástica, el ingreso total sube cuando el precio sube. Esos son conceptos que usted lo puede tener simplemente para medir cuando esté en la empresa, ¿cierto? Si el ingreso total de lo que usted está ofertando, ¿cierto? Sube, el precio también va a subir. Seguimos con ese resumen que la elasticidad de la oferta es la respuesta y que también en la mayor parte del mercado la oferta es más elástica en el largo plazo que en el corto plazo. El largo plazo es cuando usted no solamente proyecta o hace usted un presupuesto esperando que los resultados sean, digamos, a 5, 6 o 7, 8 años. Eso en muchas empresas ocurre eso. Ya entonces, como sabemos qué es la demanda, como sabemos qué es la oferta, vamos a mirar qué es el precio del equilibrio. Muy bien, aquí podemos ver que la oferta y la demanda son fuerzas opuestas entre sí, que una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda. El comprador, ¿qué hace? Busca el precio más barato posible. El comprador, nosotros que somos los compradores, nosotros siempre buscamos lo más barato posible, pero el vendedor lo más caro que pueda vender. La interacción de estas dos fuerzas es lo que estructura el mercado y determina el precio equilibrio del mercado. Miramos aquí en este gráfico qué pasa entonces aquí. Tenemos la demanda y tenemos la oferta. La oferta, entonces, la oferta
La oferta es la que está con rojito. Esta es la oferta, la que sube. Y la que baja es la demanda. Cuando se cruzan, ese es el punto de equilibrio. En esta gráfica, por ejemplo, nosotros tenemos que en la demanda, a un precio de 30, las cantidades, a un precio de 30, las cantidades demandadas son 6. Y que en la oferta, las cantidades ofrecidas son 30 y también entonces ofrecen ellos 7 unidades. Pero entonces las áreas del cruce de la oferta y la demanda, existe un excedente de oferta, que eso lo vamos a ver ya cuando estamos haciendo entonces comparativamente el cruce, estemos haciendo el cruce con la oferta y la demanda, hacemos que eso es lo último que nosotros vemos seguramente dentro de 8 días o dentro de 15, donde vamos a ver entonces lo que son excedentes de oferta y qué pasa con los excedentes de oferta y qué pasa con los excedentes de demanda. Un punto común, pues, es a 30 y que se demandan 6. Eso es más o menos aquí lo que ocurre cuando se ofrece a un precio y el precio aumenta. La curva seguramente de la demanda aumenta si entonces se desplaza hacia la derecha, o disminuye si se desplaza a la izquierda. Vamos a hacer el primer ejercicio. Muy bien. Aquí es donde el caballo de río, mijitos. Profe, Muy bien. buenas noches. ¿Qué hay, mijo? Sí, dime. Para pedirle un favor, lo que es que no entendí cómo hay que hacer qué es lo que pide usted para el ejercicio de mañana de la... Ya lo va a ver, ya lo va a ver, ya lo va a ver, mijito. Pero Ya lo va a ver. pero el que usted dejó para mañana, este es otro. No, todavía no se los he subido. Aquí lo van a ver en esta presentación. Es la última diapositiva que encuentran. Ya la van a encontrar y yo les digo cómo lo hacen y qué es lo que tienen que hacer. No te preocupes, que con este ejercicio ya les digo qué es lo que hacen. Oye, no se asuste, mi hijo, no se asuste. Bueno, vea, el ejercicio inicial que vamos a hacer entonces de la oferta es el siguiente. La política, la mecánica es casi que la misma, solo que la pendiente ya no es negativa, sino que es positiva, que la elasticidad se saca de la misma manera y que usted puede trabajar con la función del precio o puede trabajar con la función de las cantidades. Nosotros trabajamos con funciones de la cantidad. Aquí podemos trabajar con función del precio, que es mucho más sencillo. Va a ver en el ejercicio. Muy bien, cuando vimos nosotros demanda, arrancamos nosotros con un ejercicio que nos daba el precio 1 a la cantidad 1, con el precio 2 a la cantidad 2. El ejercicio nos dice que Pedro, pues cierto, está ofreciendo 20.000 unidades de pantalones que él fabrica y los vende a 100.000 pesitos. Pero entonces Pedro tiene la oportunidad de aumentar el precio, ya no los va a vender a 100.000 pesitos, sino que los va a vender a 130.000 pesitos, pasa de 100 a 100 y espera ya no ofrecer 20.000 unidades, sino ofrecer 30.000 unidades. Ese es lo que trata este ejercicio. Y tenemos entonces precio 1, precio 2, Q1 y Q2. ¿Qué le estoy pidiendo? Encuentre elasticidad, vamos a encontrar la pendiente, vamos a encontrar tabla de valores, vamos a encontrar la función y ecuación de la oferta del negocio de Pedro. Muy bien, eso lo hago yo, para que ustedes después, con base en este ejercicio, también hagan ustedes otro. Muy bien, entonces, el ejercicio inicial de esta curva es así. Tenemos los precios iniciales y me está diciendo que encuentre elasticidad pendiente, lo que les acabo de decir que tiene que hacer. Vamos a sacar entonces la fórmula de la elasticidad. Acuérdense que la fórmula de la elasticidad es, usted tiene que tener el precio 1, precio 2, Q1 y Q2, que son los que ustedes encuentran o lo están viendo ustedes aquí. Están viendo aquí, son los precios. Muy bien. Y la fórmula es Q2 menos Q1 sobre Q1, P2 menos P1 sobre P1. Es decir, que Q2, que es 30.000, menos Q1, que es 20.000, sobre 20.000, y el precio 2, que es 130 menos 100.000, sobre 100.000, esto nos está dando una elasticidad de 1.667, 1.66 o 1.6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando la elasticidad me está dando mayor que 1? Elástica. ¿Qué es? Elástica. Y tiene 5, mijo, tiene 5. Muy bien, me alegra eso. Es elástica. Y para
¿Y para el productor es bueno? Claro, para el productor es bueno cuando la elasticidad, cuando la curva de la elasticidad es elástica, porque seguramente él se va a tener un comportamiento del mercado mucho más amplio. Muy bien, ya tenemos entonces que la oferta es 1.66 y es elástica. Muy bien. Con esta información, entonces, vamos a sacar entonces la pendiente. Ya sacamos la elasticidad, que es lo que nos pide aquí el ejercicio. Vamos a sacar la pendiente. Ustedes saben que la pendiente entonces es incremento de P sobre los incrementos de las cantidades. Y eso es, el incremento es coger el precio 2 y le resta el precio 1. Y eso lo divide por la cantidad 2 menos la cantidad 1, que ya sabemos si tenemos la información, y esto nos da una elasticidad de 3. Esa elasticidad de 3 es igual entonces a M, que encontramos nosotros en la fórmula o en la ecuación de la demanda y en la ecuación de la oferta. La fórmula es la misma. Muy bien. Entonces, la fórmula de la ecuación siempre sabemos, y tengan en cuenta y apréndansela por favor, que es P, que es una variable independiente, que es menos P1, que ya sabemos que P1 vale 100.000 pesos. Es igual a M, que es la pendiente, que esa pendiente vale 3. Y ese 3 multiplica a un Q, que es la variable dependiente, que es la variable dependiente, que es la Q. Es decir, que en esta fórmula tenemos dos variables, que es la pendiente y la independiente. Y esa M multiplica entonces también por Q1, que Q1 es 20.000. Muy bien. Entonces tenemos, para esta fórmula solo tenemos que aplicar P1, Q1 y la pendiente nomás, que es 3. Estos son los tres valores que están, no solamente aquí en los valores iniciales, sino en el desarrollo de esta pendiente que nosotros resultamos, que desarrollamos M para poderla aplicar entonces a la fórmula. Muy bien, entonces tenemos la fórmula de la ecuación, tenemos cuánto nos vale la pendiente, tenemos los valores que aplicamos en la pendiente, entonces reemplacemos P1 aquí en la fórmula de la ecuación, reemplacemos Q1 en la fórmula de la ecuación y reemplacemos M, que es la pendiente. ¿Cómo nos queda? P menos P1, que es 100.000, que eso vale P1, es igual a 3, que vale M, que es la pendiente, que multiplica a Q, que es la variable independiente, menos 20.000, que es 1. Estoy reemplazando esos valores en esa fórmula. Muy bien, quitemos paréntesis. Ya estos paréntesis que tenemos aquí de Q menos 20.000 lo vamos a quitar. ¿Cómo los quitamos? Pues es simplemente multiplicando 3 por Q y 3 por menos 20.000. Muy bien, entonces decimos que esto nos queda entonces, que nos queda 3, esos 3Q, que es 3 por Q, menos 3 por 20.000 son 60.000, más que tiene 3, menos que tiene, más por menos da menos 60.000. Y este 100 que está a la izquierda lo pasamos para despejar solamente P, lo pasamos con signo, tiene signo negativo y lo pasamos con signo positivo, ya no es sino sumar pues. Entonces, función de la oferta del precio entonces es P es igual a 3Q más 40.000, porque 100.000 menos 60 es 40.000. Esa es la función. Y con esa función usted saca la tabla, con esa función saca usted todos los valores, con esa función usted especula, con esa función usted reemplaza cualquier valor que le dé usted a Q, le va a dar el valor de P. Entonces, valores del ejercicio, que son los que vimos inicialmente, que son todos estos, vamos entonces a sacar una tabla de valores. La tabla de valores me dice a mí que el punto, me dice que los puntos que me entregó el ejercicio inicialmente fue P1 igual, P1 con Q1, P2 con Q2. Muy bien, y los tenemos entonces aquí, P1 en esta tabla que ya lo hicimos. Vamos a ver de dónde resultaron estos 70, de dónde resultaron estos 88, de dónde resultaron estos 112.000 pesos, de dónde resultaron estos, pues este punto me lo da, que es 30.000 unidades, si el pantalón lo ponía 130.000 pesitos. Muy bien, miremos entonces, ¿qué me pide?
pasa? Bueno, entonces, ya tenemos entonces no solamente las respuestas que nos están pidiendo la pendiente, nos están pidiendo la función de la ecuación, la función después de la ecuación de la oferta, nos están pidiendo la elasticidad y nos están pidiendo la tabla. Eso es lo que el ejercicio nos piden. Ahora vamos a presentarle entonces de dónde resultan o de dónde estoy resultando yo con estos valores que si a un precio de 88.000 pesos que fuera él a fabricar, ya no los podría vender a 20.000, sino que los tendría que, pues tendría que producir 14.000 porque seguramente el presupuesto no le da para eso. Muy bien. Entonces, si yo digo que aquí, que en esta función, P que es igual a 3, lo multiplico por 10.000, voy a darle una tabla de valores de 10, 12, 14, 16, 18, hasta llegar a 40, por decir algo. Entonces, por 10.000, yo digo que P, que este Q que tengo aquí, lo multiplico por 3, multiplicado por 10.000, son 30 más 40, entonces me da 70, que es lo que corresponde aquí en la tabla. Yo le digo entonces que eso es 70. Si yo le digo que le voy a dar, ¿cierto?, unas cantidades, que pienso fabricar unas cantidades de 14.000 unidades, entonces, con toda seguridad que yo tengo que tener entonces 14 por 3 sería lo mismo que 15 por 3 menos 3. Serían 45 menos 3 es 42. Más 40 son 82. Eso es lo que aparece entonces en la tabla. Mire, estos valores que estoy demostrándole yo aquí se reflejan o están vinculados directamente entonces con la tabla en la cual la acabamos nosotros de fabricar. Porque ¿cómo la fabricamos? Con estos valores que yo le dé a Q, yo fabrico esta tabla. Muy bien. Consigo otro valor, le digo que voy a entonces a fabricar 24.000 unidades, ¿cierto? Por 3 me va a dar un valor y entonces más 40 me da 112. Muy bien. Y los voy a poner entonces a 30, que fue el punto que a mí me dio inicialmente. 30.000 unidades, las tengo que vender a 130.000 pesitos, que es el P2 que nosotros hallamos. Muy bien. Eso entonces, esa son la función de la oferta, que ya nosotros la tenemos ahí. Esa es la tablita que nosotros realizamos. Esa es la gráfica. Vamos entonces a graficar esa tabla, que es lo último que me falta por demostrar o simplemente por representar ahí una tarea que ustedes seguramente cuando hagan el ejercicio lo van a hacer, porque ustedes son muy juiciositos. Muy bien. Esto entonces, observen aquí en el gráfico que yo les estoy presentando, observen que tengo una tabla de P, de valores de P, de 100.000 hasta 240.000. Es decir, que él va a vender pantalones desde 100.000, que fue lo que me está demostrando, me entregan pues el ejercicio con P1 y con Q1, a una cantidad de 20.000. Yo parto entonces de este origen, ¿verdad? Yo parto de este origen y digo que a 100.000 pesitos voy a fabricar entonces 20.000. Muy bien, pero sí, aquí en la tabla digo que si en la tabla de 130 tengo que fabricar entonces 30.000. Asumo otros valores, asumo un valor, por ejemplo, de 100, si yo fuera a vender, o si Pedro fuera a producir entonces, fuera a producir 40.000 unidades, no 30.000, sino 40.000 unidades, las tendría que vender a 160. Es decir, que si él intenta producir 60.000 unidades, entonces él tiene que producir a 220.000. Doblar eso, entonces dobla el precio. Eso es la gráfica de esta tabla. Muy bien, niños. Entonces, vamos a proponer un ejercicio o dos ejercicios o tres ejercicios para que ustedes lo elaboren. Muy bien. Entonces, el primer ejercicio es encuentre la elasticidad, la pendiente, la tabla de valores y la función de la ecuación de la oferta con los siguientes puntos que le dan a ustedes. Yo ya les envío aquí al WhatsApp la foto que les envío. A esto le tomo en una foto y se los envío entonces al grupo para que ustedes no tengan que desarrollar todo el video. El video yo después se los envío ya como enlace del YouTube. Muy bien. Donde tengo pues todas mis cosas en YouTube. Muy bien.
Entonces, ustedes con esta información, P1 igual a 9, Q1 igual a 11, P2 igual a 14, Q es igual a la cantidad de 16, entonces van a encontrar ustedes elasticidad, pendiente, tablita, la función, exactamente lo mismo que acabo de hacer yo en ese ejercicio y que ustedes lo han hecho en el ejercicio de la demanda. Que los valores, en vez de cuando usted le pone un valor a la escala, los valores no van a rebajar, sino que van a aumentar, como vieron ustedes en la tabla. Muy bien. El otro ejercicio es encuentre la elasticidad, la pendiente, los mismos valores, pero ya dándole valores a P. Es decir, que yo parto entonces de esta función. Yo parto de esta función, le doy valores a P, construyo la tabla, construyo el gráfico, le saco la pendiente, le saco la elasticidad. No arrancando de estos valores iniciales, sino que le dan una función, que usted no conoce los valores iniciales, que es P1, P2, no. Después se los da usted. Muy bien. Que por eso es lo bonito de la economía. La economía es bonita por eso, porque uno tiene que aplicar mucha lógica, porque usted tiene que aplicar mucho razonamiento, porque usted tiene que ser muy inteligente, exactamente. El otro ejercicio, entonces, encuentra elasticidad, ¿cierto? Con la función, ya no en función de Q, sino en función de P. ¿Qué significa esto? Que en la función de P, ustedes van a buscar entonces, van a darle valores a P y seguramente van a hacer la tabla. Y en esta, de los valores de Q, usted le van a dar valores a Q sabiendo que P vale menos 2 más 1 Q, más un Q, más Q. ¿Ya? Eso es prácticamente. Voy a detener la grabación.